O sea, en primer lugar, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este encuentro virtual que se llama La Sociedad por Acciones y el Gobierno Corporativo en tiempos de pandemia. Este webinar está organizado por la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Católica y hoy nos acompaña Álvaro Pereira. Álvaro Pereira es candidato a doctor en Derecho, en Derecho en la Universidad de California, Berkeley, editor asociado al Oxford Business Law Blog e investigador del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Es abogado y máster por la Universidad de los Andes y LLM por la Universidad de California, Berkeley. Antes de iniciar el doctorado en Berkeley, completó una maestría y especialización en Derecho Financiero en la misma universidad y una maestría en Derecho en la Universidad de los Andes. Álvaro fue profesor de las cátedras Multinacionales e Inversión Extranjera y Derecho de Sociedades en la Universidad de los Andes. En Berkeley ha sido docente de Principio de Negocios y Derecho y Desarrollo, Legal Studies Department. También nos acompaña Edison Tabra. Es doctor internacional y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, magíster en Derecho de la Empresa y visiting scholar del Instituto Católico de Rennes, Instituto Católico de Rennes en Francia, y de la Universidad de Valencia. Es profesor y consultor en materias relacionadas a empresa y al derecho comercial. Tiene publicaciones en España, Suiza y Perú. Solidaridad y Gobierno Corporativo, una mirada a los organismos internacionales, Ética y Solidaridad, perspectivas históricas y normativas, y Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en la Empresa Solidaria. Ha sido miembro de la Comisión Regional de Indecopi en Junín, y bueno, nos acompaña también como docente de la Maestría en Derecho de la Empresa. Un poco para explicarles la dinámica que vamos a seguir, vamos a tener dos ponencias muy interesantes, primero con Álvaro y luego con Edison, y luego vamos a abrir el panorama para las preguntas que ustedes tuvieran. Las preguntas las van a realizar a través del chat y yo las voy a retransmitir a los ponentes. Bueno, sin más, cedo la palabra a Álvaro para que inicie su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Abelardo. Bueno, buenos días a todos. Quiero solo confirmar si todos me oyen, todos me ven. Perfecto. Bueno, yo no traje unas diapositivas, pero sí quiero compartir unas reflexiones con ustedes. Antes de eso quiero expresar mi agradecimiento a Edison Tabra, a Abelardo Cabero y a la Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta honrosa invitación, y a todos los asistentes por su interés en este tema que nos apasiona, a quienes estamos aquí presentando. También manifestarles mi deseo de que ustedes y sus seres queridos estén bien. Mi intervención, como el título de este evento, se divide en dos partes. Por un lado hablaré del derecho de la sociedad por acciones y por el otro del gobierno corporativo. Con respecto a las sociedades por acciones, hablaré de la experiencia colombiana con la Sociedad por Acciones Simplificada, o SAS, antes y durante la pandemia. Concluiré que la SAS otorga dos ventajas en tiempos de pandemia. A los empresarios les ofrece alternativas de reorganización empresarial difíciles o imposibles de implementar con otros tipos societarios, y al gobierno le ha facilitado el diseño de políticas públicas de emergencia con un amplio impacto. En segundo lugar, en relación con el gobierno corporativo, propondré que la pandemia del coronavirus es una oportunidad para que finalmente recibamos a la virtualidad como un instrumento para aliviar el principal problema de agencia que tenemos en Latinoamérica, que es la protección de los derechos de los accionistas minoritarios. En concreto, quiero proponerles que la virtualidad puede ser un instrumento para garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas minoritarios, de deliberación y de toma de decisiones, y también la protección de los derechos de los minoritarios a través de la resolución de conflictos societarios. Como sé que el tiempo es corto, permítanme iniciar con la primera parte de mi intervención, que podríamos denominar derecho societario antes y después de la SAS en Colombia. La SAS, o Sociedad por Acciones Simplificadas, es una sociedad de capital. Las sociedades de capital se distinguen de otras organizaciones en por lo menos tres aspectos. El primero es que hay una separación patrimonial fuerte
Es decir, los accionistas solo se comprometen y arriesgan el capital que invierten y el valor de la empresa es independiente al patrimonio de los accionistas. En segundo lugar, el capital está dividido en acciones, que en principio son transmitibles, es decir, que se pueden emitir acciones para financiar la empresa y que personas que no están vinculadas a la empresa inicialmente pueden invertir sus ahorros y diversificar, digamos que su portafolio en diversas empresas. Y un tercer elemento es que las sociedades de capital tienen una junta directiva, es decir, que a diferencia de otras organizaciones no son necesariamente administradas por sus dueños, sino en principio, o lo ideal es por un grupo de administradores especializados o independientes de los dueños. Estas tres características, digamos, muy particulares hacen que la sociedad de capital sea el vehículo jurídico idóneo para canalizar el capital hacia actividades productivas, llámese emprendimiento, innovación, para generar empleo, para ampliar los mercados y, en definitiva, para contribuir al bienestar de todos. Y hablo siempre aquí de la sociedad de capital. El influyente historiador Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, que no es abogado, ni tiene un interés particular en este oficio, considera que las sociedades de capital son una de las principales innovaciones en toda la historia de la humanidad. Y este es un diagnóstico que comparten expertos de múltiples disciplinas. Y hago este recuento básico, arriesgándome a ser un poco obvio con todos ustedes aquí presentes, simplemente para resaltar la importancia que tienen las sociedades de capital. No es un tema anecdótico ni exclusivo de los abogados. Por el contrario, la sociedad de capital y las normas que regulan a las sociedades de capitales tienen un impacto y una incidencia directa en la economía de una sociedad capitalista moderna, entre emprendimiento, innovación, el bienestar de los consumidores, y para el Estado tiene un efecto importante en el recaudo. Entonces, quisiera iniciar enfatizando que en el siglo XXI, más que en cualquier otro momento, el rol del derecho societario es precisamente promover estos intereses, que, como mencionaba, el vehículo jurídico idóneo, se ha demostrado, es la sociedad de capital. Sin embargo, como sabemos, en la mayoría de los países del mundo, las sociedades de capital son inaccesibles. Y Colombia, mi país de origen, al igual que en el resto del mundo, las sociedades de capital tradicionales, las sociedades anónimas, solían ser costosas o difíciles de acceder en dos aspectos clave. El primero es en la Constitución. Todos conocemos un poco el informe del Banco Mundial que mide los costos, tiempos y procedimientos para registrar una sociedad comercial, y en todos estos criterios el acceso a la sociedad de capital era costoso, tomaba mucho tiempo y estaba sujeto a muchos procedimientos, entre otros la escritura pública, el requisito de tener un mínimo de 2 accionistas y en temas de gobierno corporativo los requisitos o las normas imperativas sobre cómo deberían conformarse los órganos sociales, como juntas directivas y asamblea, también eran excesivamente rígidos. Entonces aquí yo parafrasearía al economista peruano Hernando de Soto, quien desde los 80 venía anunciando que las sociedades de capital eran un privilegio de pocos, particularmente en Latinoamérica. Incluso los emprendedores que lograban acceder a este vehículo jurídico idóneo para canalizar el capital hacia actividades productivas, incluso los empresarios que lograban acceder a ella enfrentaban dificultades para atraer capital externo, para atraer inversión. Y en concreto esto se daba porque las controversias entre administradores o entre accionistas eran difíciles de solucionar en el sistema judicial. Entonces el efecto práctico es que para los empresarios en Latinoamérica acceder a la sociedad de capital, que es el vehículo idóneo, era difícil por los costos de entrada, pero aún cuando lo hacían era difícil atraer inversión por la debilidad de nuestro sistema jurídico para resolver conflictos societarios. Este es el derecho societario en Colombia antes de la SAS, y es un poco algo que aún se vive en muchos países y que Colombia, digamos que no lo ha podido superar completamente. Sin embargo, en 2008 se introdujo la ley 1258 de 2008 en Colombia, que creó la Sociedad por Acciones Simplificada. Procuró con ello facilitar el acceso a las sociedades de capital y promover su uso
en unidades empresariales de todas las dimensiones. La ley 1258 estuvo dedicada exclusivamente a introducir este tipo societario y la regulación del mismo. Entonces, la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada en Colombia, que está inspirada en la experiencia de Estados Unidos y Francia, cuenta con los tres elementos fundamentales de la sociedad de capital que yo mencionaba inicialmente: la separación patrimonial fuerte, el capital dividido en acciones y una junta directiva. Sin embargo, y contrario al modelo tradicional de la sociedad anónima, la mayoría de normas que regulan estos aspectos no son normas impositivas. Entonces, por ejemplo, las obligaciones de los accionistas pueden regularse en los estatutos, también los derechos de los accionistas pueden regularse en los estatutos, y la composición, el integramiento y el funcionamiento de la junta directiva y otros órganos pueden también regularse en los estatutos. Entonces, con esto en concreto, la SAS, al simplificar la sociedad de capital tradicional, promueve tres objetivos que en mi opinión son fundamentales en la economía del siglo XXI. El primero es el acceso al crédito o la formalización, y esto lo consigue permitiendo que una sociedad de capital sea constituida con un accionista único, mediante un registro simple, que ya yo anunciaba, implica una reducción de costos, procedimiento y tiempo, se puede constituir por documento privado, no exige un capital mínimo. El segundo objetivo que promueve la Sociedad por Acciones Simplificada SAS es el acceso a la financiación externa. Yo anticipaba que uno de los problemas que enfrentan los empresarios que adoptan la sociedad de capital es la solución de conflictos. Anticipando ese problema, la SAS promueve la regulación o los acuerdos entre los accionistas e inversionistas, entre los fundadores e inversionistas, en múltiples formas. Por ejemplo, la posibilidad de regular los derechos y obligaciones de las acciones, permitiendo que se emitan series y clases de acciones, en definitiva, protegiendo al inversionista con una separación patrimonial fuerte, la flexibilidad en estructurar el gobierno corporativo. Por ejemplo, podemos en la SAS empoderar a la junta directiva para que tomen decisiones que a lo mejor determinados accionistas no pueden supervisar permanentemente. Y un aspecto fundamental de la SAS es que los acuerdos de accionistas que complementan el gobierno corporativo establecido en los estatutos, los acuerdos de accionistas pueden ser invocados para prevenir la toma de ciertas decisiones que vayan en contra de ellos. Y en esto creo que la SAS, digamos que fue un cambio fundamental, porque facilita el uso de los acuerdos de accionistas como un complemento o incluso como un suplemento de los estatutos para la organización de la sociedad. El tercer elemento objetivo que promueve la Sociedad por Acciones Simplificada, al simplificar la sociedad de capital, yo mencionaba el acceso al crédito, el acceso a la financiación externa. El tercero es facilitar la resolución de conflictos. Y la ley SAS en Colombia, la forma en la que facilitó la resolución de conflictos es que introdujo un procedimiento abreviado para solucionar conflictos societarios y específicamente dio la oportunidad de que se resolvieran estos conflictos por arbitraje si las partes así lo deciden. Esto entonces, estos dos últimos aspectos, la resolución de conflictos y el pacto de accionistas, diferencia al modelo colombiano de otros modelos similares como la Sociedad por Acciones en Chile, que fue introducida en el año 2007, pero que no incorporó estos elementos. Entonces, en definitiva, ¿cuál fue el impacto? Ya sabiendo, digamos, las características generales de la SAS y cómo está promoviendo la formalización y el acceso a la financiación externa, les comparto que el impacto es que en Colombia más del 95% de las sociedades hoy, 10 años después de su introducción, tienen ese tipo societario. Más del 95% de las sociedades colombianas son SAS. Y uno, digamos que de manera anecdótica, podría incluso arriesgarse a decir que las que no lo han adoptado es porque tienen una obligación legal de no hacerlo. Por ejemplo, aquellas sociedades que cotizan en bolsa deben ser sociedades anónimas abiertas, y las que realizan ciertas actividades como de seguridad o transporte deben ser sociedades de responsabilidad limitada. El éxito del modelo colombiano ha llevado a que sea el modelo de la OEA y que ha venido siendo adoptando con algunos cambios en algunos países como Argentina. Aunque no hay evidencia empírica, digamos, puntual, causal,
les anticipo que yo desarrollé un estudio econométrico sobre el impacto de la SAS y la Sociedad por Acciones en Chile en el emprendimiento, y los datos preliminares sugieren que tuvo un impacto en las decisiones que los emprendedores tomaban. Entonces, en conclusión, las SAS en tiempos de paz fueron idóneas para los empresarios colombianos por más de una década y han sido considerados en otras jurisdicciones. Ahora, en la pandemia, ¿no? Ya sabemos cómo la SAS, digamos que rompió el derecho societario colombiano en dos, y ahora en la pandemia, digamos, ¿cuál ha sido la experiencia de la SAS? Como la mayoría de sociedades en Colombia son SAS, el panorama ha sido, pienso que, beneficioso en dos aspectos. Digamos que la SAS ofrece dos ventajas. Como todas las sociedades son SAS, la mayoría de sociedades colombianas pueden acceder a alternativas de reorganización propias de las sociedades de capital. Por ejemplo, la capitalización por emisión de acciones, cosa que no hubiera pasado si, como sucedía antes de la SAS, la mayoría de sociedades en el país fueran sociedades de personas, que tienen más dificultades para implementar estos mecanismos ágiles de reestructuración de capital. Además, como hay una protección especial en los acuerdos de accionistas pueden ser usados como complemento de estos acuerdos de reestructuración, dándole un poco más de seguridad a los inversionistas y a los accionistas que arriesguen su capital para salvar a la empresa. Y también este tema de regular a los órganos societarios puede motivar a ciertos inversionistas a efectivamente participar en la reestructuración y tener ciertos beneficios en cómo se controla la sociedad. Lo conversaba con Edison hace un momento, que el artículo reciente del profesor de la Universidad de Oxford, Luca Enríquez, el artículo Pandemic Resistant Corporate Law, o el derecho societario resistente a la pandemia, ya reconocía que permitir a las partes regular estos aspectos de gobierno corporativo, emisión de acciones, así fuera solo durante la pandemia, es una buena estrategia para evitar la liquidación masiva de empresas. Entonces, esto por el lado de los empresarios, digamos. La mayoría de empresarios en Colombia, al adoptar este tipo societario, pueden acceder a esos beneficios que mencionaba el profesor Enríquez. Y por el lado del gobierno, del Estado, el hecho de que la mayoría de sociedades tengan este tipo societario, sean sociedades de capital, le ha permitido relajar ciertos requisitos para la capitalización por emisión de acciones a la mayoría de empresas, de sociedades en el país. Esto ha permitido, me arriesgo a decir, digamos que ha facilitado que el gobierno colombiano emita regulación mucho más rápido. No tiene que distinguir entre cuáles son los tipos societarios que más se usan. El decreto 560 que emitió el gobierno el mes pasado menciona algunas de las estrategias puntuales de las que habla el profesor Enríquez. Por ejemplo, relajar los requisitos para que un socio mayoritario realice inversiones para reestructurar la deuda. Entonces, en conclusión, para cerrar esta primera parte de mi intervención sobre la SAS, mi visión es que la SAS en tiempos de paz promueven el emprendimiento y su financiación, y en tiempos de crisis amplía las posibilidades que tiene el gobierno para evitar la liquidación masiva de empresas, al tiempo que le ofrece a los empresarios más alternativas de reorganización. En los poquísimos minutos que me quedan, permítanme referirme brevemente al segundo tema de mi intervención, sobre el cual espero que podamos hablar en las preguntas. Y este segundo tema es el gobierno corporativo antes y después de la pandemia. El gobierno corporativo, como objeto de estudio, comprende aspectos jurídicos y no jurídicos que determinan el comportamiento de las sociedades comerciales. Por ejemplo, las reglas de convocatoria de Asamblea General de Accionistas, la emisión de acciones como compensación de ejecutivos. Y digamos que a quienes estén más interesados en el tema, les recomiendo el paper del profesor Ronald Gilson, From Corporate Law to Corporate Governance, donde un poco explica cuál ha sido el desarrollo de esta disciplina. Una de las conclusiones a las que él llega, y por lo que mencionó su artículo, es que en definitiva el propósito ulterior del gobierno corporativo es diseñar incentivos adecuados para que las sociedades de capital contribuyan al bienestar del sistema capitalista, al bienestar de todos, y para esto tengan presentes lo que ya mencionaba al principio, para generar emprendimiento, innovación, empleo, precios óptimos, recaudo, etc. En Latinoamérica, el primer diagnóstico de gobierno corporativo lo presentó la OECD en un white paper publicado a inicios del milenio, luego de una mesa de discusión de expertos de todos los países.
Ahí, en ese white paper, creo que fue publicado en 2002, si no recuerdo mal, se corroboró lo que anunciaban Laporta y otros en su trabajo Law and Finance. Y es lo siguiente: como la mayoría de sociedades en Latinoamérica tienen un accionista controlante, el principal reto que tenemos es mitigar el problema de agencia entre el controlante o mayoritario y los minoritarios. En otras palabras, generar incentivos para que el mayoritario actúe en interés de la compañía sin perjudicar al minoritario, y garantizar que el accionista minoritario ejerza sus derechos de deliberación, voto, participación en dividendos, y también que los proteja cuando estén en riesgo. Por ejemplo, impugnando decisiones, asegurando que puedan demandar conductas censurables. Desde entonces, desde este diagnóstico de la OSD, los principales avances de la región han sido regulatorios o de soft law, como los códigos de buen gobierno, sobre los cuales ha escrito extensivamente Edison. Entonces, por ejemplo, se han ampliado las obligaciones de divulgación, de revelación de información financiera, contable, y se ha exigido la integración de juntas directivas independientes en casos específicos, por ejemplo, para aprobar operaciones con partes relacionadas. Pero todo esto, que es muy bueno, es un muy buen avance, parte del diagnóstico de la OSD, todo esto ha sido en sociedades abiertas, es decir, aquellas que cotizan en bolsa. En contraste, las sociedades cerradas y la ley societaria que las regula ha sido impermeable a todos los desarrollos de gobierno corporativo. No hemos tenido en cuenta las experiencias y la evidencia empírica. A mí particularmente me sorprenden dos aspectos sobre los que me quiero enfocar aquí brevemente. Las asambleas y juntas y los mecanismos de resolución de conflictos. Como las crisis generan o permiten que se produzcan cambios acelerados, yo les propongo, y soy optimista en que esta pandemia puede ser una gran oportunidad para promover la virtualidad como un instrumento para la protección de derechos societarios, contractuales y legales, tanto en juntas y asambleas como en la resolución de conflictos. Y aquí, digamos que nuevamente regreso a Colombia, porque es mi lugar de origen y la jurisdicción que más conozco, para ofrecerles dos ejemplos. En el frente de las asambleas y juntas no presenciales, el gobierno colombiano emitió un decreto a finales de marzo, en donde permite que todas las personas jurídicas, no solo las SAS, realicen asambleas de accionistas y juntas directivas no presenciales, siempre y cuando se garantice la simultaneidad en el intercambio de información, y las partes tienen hasta un mes para emitir el voto escrito. Este, en mi opinión, es un aspecto fundamental para resolver el problema de agencia de las sociedades latinoamericanas. En otras partes del mundo, el problema de agencia entre controlante y minoritario. En otras partes del mundo han reaccionado de manera similar. Yo les recomiendo también un artículo que sacó el profesor de Luxemburgo, Dirk Schätze, con otros colaboradores del norte de Europa, donde están identificando reformas que se han hecho principalmente en países miembros de la OSCE, y les dejaré el link porque hay un resumen que publicamos en el blog de Oxford ayer, donde dan cuenta de cómo se han promovido las reuniones, las asambleas generales de accionistas no presenciales. Creo que esta es una buena ruta que no hemos considerado con suficiente seriedad en Latinoamérica. Y por el contrario, hemos tratado de ajustar la tecnología a nuestra forma, digamos, más rígida de interpretar el derecho. Les ofrezco dos antecedentes sobre lo que no debe hacerse. El primero es, en Colombia nuevamente, que en 1995 la ley 222 proponía asambleas no presenciales, pero las condicionaba a que el 100% del capital estuviera representado y hubiera un representante de la Superintendencia de Sociedades. Es decir, eso fue letra muerta, o como decimos en Colombia, un saludo a la bandera, puesto que las asambleas no presenciales no se dieron nunca. Otra estrategia más común en Latinoamérica ha sido crear los famosos firmas digitales, en donde hay una plataforma del gobierno y el empresario se registra y luego puede usar esa firma digital en diferentes ocasiones. En mi opinión, esa es una alternativa inferior a simplemente permitir las asambleas virtuales, porque le estamos nuevamente arrogando el monopolio al Estado sobre la plataforma que vamos a usar para comunicarnos, y requiere una inscripción previa. Entonces, en épocas de crisis como la actual, si alguno de nuestros accionistas se encuentra en otro país y no ha registrado su firma, no podría ejercer el derecho al voto. Y
Y el segundo aspecto en el que quiero proponer que recibamos y extendamos la virtualidad como un instrumento para mejorar el gobierno corporativo es la resolución de conflictos. En Colombia, ya les anticipaba, desde la ley SAS y luego con una reforma al Código General del Proceso, se permitió, se le atribuyó a la Superintendencia de Sociedades las facultades jurisdiccionales para resolver conflictos societarios. Y desde entonces la superintendencia ha sido más dinámica que la justicia ordinaria. En tiempos de pandemia, la Superintendencia de Sociedades ha permitido y promovido las audiencias virtuales, con lo cual creo que va a facilitar mucho más la protección de los derechos de los accionistas en contra de administradores o controlantes inescrupulosos en estos tiempos. Y aquí les dejo una reflexión. Si es que este modelo funciona, es algo para considerar como un suplemento al arbitraje, que venía ganando mucho espacio. El arbitraje en tiempos de crisis no me parece un instrumento muy práctico. Tenemos que integrar el tribunal, incluso si lo hacemos virtual, tenemos que integrar el tribunal, revisar la cláusula compromisoria, aprobar el reglamento, mirar si se pueden practicar pruebas. Si desarrollamos una jurisdicción societaria ágil que funcione virtualmente, me parece que es una experiencia a considerar y yo probablemente estaré escribiendo más al respecto sobre la experiencia colombiana. Entonces, en conclusión, con respecto al derecho al gobierno corporativo, el principal problema en Latinoamérica desde el principio de este siglo, sabemos que es aliviar el conflicto de agencia entre mayoritario y minoritario, y la pandemia nos ofrece una ventana hacia el futuro en que la virtualidad puede ser un instrumento útil para aliviar ese problema de agencia, por un lado, garantizando el ejercicio de los derechos de las minorías, participación en asamblea y en juntas, y por otro lado, la protección de los derechos cuando acceden al sistema judicial. Yo inicié esta última reflexión mencionando el white paper de la OSCE y quiero entonces concluir destacando que Colombia fue recibida como miembro la semana pasada de la OSCE y que el Perú está en proceso de ingresar y creo que es cuestión de tiempo para que eso sea una realidad también. De modo que para ambos países, y me siento muy complacido de estar en este evento compartiendo con colegas de Perú, creo que para ambos países, más que nunca, es una obligación mejorar el gobierno corporativo, es una prioridad. Y la virtualidad yo creo que nos ofrece hoy un atajo si se quiere, para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de los accionistas minoritarios. Bueno, creo que me excedí unos 5 minutos, pero con ello cierro y quedo atento para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. De hecho, voy a darle la palabra a Edison y más bien recalcar, si desean, ir escribiendo la ponencia de Edison pueda retransmitírsela a los ponentes. ¿No? Sin más, Edison, es todo tuyo. Bien. Muchas gracias ante todos a la maestra de la empresa de la PUC. También me siento muy contento de estar en esta mañana compartiendo algunas ideas con mi buen amigo Álvaro Pereira. Para mí es un gusto con él intercambiar ideas que ya veníamos haciéndolo desde el año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos en la Ciudad de México, también justamente en un evento vinculado pues al derecho y a la economía. Yo comenzaría mi exposición un poco también comenzando lo que ya Álvaro había mencionado en relación a los comentarios del profesor Lucas Enríquez. Justamente el profesor Lucas Enríquez justamente lo que hace es mencionar de la necesidad de que las empresas, en términos generales, se asocien, ¿no? O de repente busquen las opciones para poder financiarse de dinero, que es ahorita lo que necesitan para poder hacer frente a sus obligaciones. Y eso a mí me viene a la memoria lo que decía el profesor Cheffins, ¿no? Profesor de Cambridge, que justamente mencionaba que el gobierno corporativo, y a su vez por extensión el derecho corporativo, se va a regular por la fuerza del mercado. Y aquí, evidentemente, pues el mercado se tiene que regular o autorregular, ¿no? En función a lo que sucede a raíz de la pandemia del COVID-19. Que, dicho sea de paso, pues no solamente nos trae pues, una serie de amenazas, sino también nos trae una serie de, digamos, de oportunidades. En efecto, yo quisiera un poco comenzar mi intervención mostrando algunas estadísticas en las cuales
quisiera retratar un marco, un panorama de la economía peruana, que luego me va a permitir un poco sustentar por qué argumentar la incorporación de la SAS en nuestra legislación o su mejora de la ya existente. Como ustedes pueden observar, los datos que nos muestra la Cámara de Comercio de Lima y también el Instituto Nacional de Estadística, pues es que en el Perú tenemos un sector informal muy alto, que está conformado por 6 millones, ¿no?, de unidades productivas, tanto agropecuarias como no agropecuarias, que evidentemente es mucho mayor a lo que son las empresas constituidas y que se encuentran en el sector formal. Entonces, ¿esto qué nos trae a consecuencia? Que en el ámbito peruano tenemos un amplio predominio de la informalidad empresarial, que como ustedes pueden observar, en el segundo recuadro, pues equivale al 52.4%, ¿no?, del PBI. Y esto, pues, comparado con hace 10 años, solamente ha mejorado en 8%. Entonces, aquí tenemos de que el aporte y la influencia del sector informal peruano, evidentemente, pues, genera una mayor influencia en la economía peruana, pero tenemos un problema, y es de que precisamente este tipo de sector informal no puede acceder a las fuentes de financiamiento formal, no puede acceder a los beneficios tributarios o laborales que el gobierno peruano brinda a las empresas formales. Y claro, al momento que se ha presentado el tema de la pandemia, pues evidentemente, ¿no?, se ha generado aquí la crisis que precisamente genera la necesidad de que no se pueden sostener o autosostener porque no tienen acceso a dinero. Y precisamente como ustedes pueden observar, digamos, en el cuadro de la izquierda y en el cuadro de la derecha, se puede observar básicamente cómo es la influencia del sector informal. Y a mí me llamó mucho la atención en el ámbito de la influencia del empleo. En el Perú es sorprendente que el empleo formal solo sea un equivalente al 27.5%, ¿no?, de toda la ocupación, frente al 72.5% que lo es del sector informal. Entonces, aquí, como una oportunidad, es precisamente rescatar la necesidad de que el derecho societario cuente precisamente con herramientas o instituciones, o también, como decía el profesor Singalés, con un conjunto de instituciones agrupadas en un nexo de contratos que justamente den respuesta a esta problemática. En el caso peruano, ¿cuál es la necesidad? De precisamente mostrar o presentar, ¿no?, o proponer herramientas societarias que permitan precisamente cómo reducimos la informalidad en nuestro país. Esto, de alguna manera, ¿qué nos muestra? Que actualmente, ¿no?, nos encontramos con que las actuales formas societarias en el Perú, en el mercado, pues no han podido reducir ese índice de informalidad. Y que esto se va a agravar, ¿no?, como ustedes podrán observar en el lado izquierdo de mi presentación, que al tener un sector informal muy alto, también se va a sumar una cantidad de personas que van a pasar a la informalidad producto de, digamos, de que las empresas formales van a caer en default, y por tanto van a despedir a sus empleados. Entonces aquí nosotros nos encontramos precisamente con que, no, como dice la profesora Blair, el derecho societario no puede ser miope y cerrarse y no dar respuesta a este tipo de situaciones socioeconómicas que se va presentando en un país. Entonces, precisamente en el Perú, desde mi perspectiva, yo considero que hacer uso de la sociedad por acciones es precisamente una oportunidad, ya que debido a sus beneficios principalmente, pues va a permitir o podría permitir precisamente reducir ese índice de informalidad. Quizás a diferencia de lo que pueda suceder en Colombia o en Chile, ¿no?, es que en el caso peruano, mi perspectiva implica de que, digamos, la implicación de la sociedad por acciones podrá reducir los costos de agencia que la informalidad genera. Y eso justamente, ¿no?, a mí me lleva a pensar de que cuando leían un paper que escribía el profesor Jensen y el profesor Meklin, es que aquí, desde la perspectiva del gobierno o el gobierno peruano, tiene que reducir ese índice de oportunismo
que quienes son empresarios informales no tienden de formalizarse o no quieren formalizarse. Entonces, aquí la visión de la sociedad por acciones desde una perspectiva del derecho corporativo, y en especial del gobierno corporativo en el caso peruano, es que hay que reducir los costos de agencia que se generan, ¿no? Que generan la imposibilidad de que las empresas informales pasen a ser formales. Y precisamente un mecanismo que yo considero que podría ser la oportunidad para ello, y en especial aprovechando el tema de la pandemia, es el uso de la sociedad por acciones. Y aquí vamos a tener presente una cosa, y es que como decían también el mismo profesor Jensen en otro paper con el profesor Fama, es de que, ¿no? Si bien es cierto, cuando estamos ante empresas pequeñas, digamos, no se generan costos de agencia altos, generados precisamente por la separación de propiedad y administración, porque todo se aglutina en una persona, en unas cuantas personas. Aquí el reto es, ¿no?, facilitar desde una perspectiva, ya sea del mismo empresario o desde la perspectiva del gobierno, ¿qué cosa? Que las empresas se formalicen y accedan al mercado informal, ¿no? Que tengan y la posibilidad de reducir esos problemas de financiamiento que tienen a la fecha, porque al no ser formales, no tienen un crédito por parte de la banca, ¿no? Y que también esto sea una oportunidad de mejorar y de innovar. Y la innovación aquí, ¿no?, desde mi perspectiva, es que la sociedad por acciones, como ya lo ha mencionado también muy bien Álvaro en su presentación, es de que va a tener un marcado sesgo y una influencia de la tecnología. Y aquí precisamente creo que la sociedad por acciones, en el caso peruano, puede ser un instrumento de formalización, pero también de innovación tecnológica, que haga que su funcionamiento, que la toma de decisiones en su organización y por parte del empresario o de varios de los socios, puede ser mucho más efectiva con el uso de la tecnología, pero asimismo también es que la constitución de las SAS es una vía mucho más rápida, mucho más eficiente, ¿no?, que la que ofrecen los otros instrumentos societarios. Muy bien, y también es que la SAS, creo yo, va a generar justamente la posibilidad de responder, ¿no?, a la incapacidad del ejercicio de los derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque en el sector informal, del caso peruano, quien dirige la empresa tiene restringido su derecho de propiedad porque no puede disponer de la empresa entendida como organización económica, no puede disponer de manera libre de los activos de esta, no puede generar el flujo que requiere para dirigirla o para pagar sus pasivos. Entonces aquí la idea es de que la SAS, al formalizar a la empresa, al formalizar una organización, permita que el titular de esta o los titulares puedan precisamente dirigir y aplicar correctamente sus derechos de propiedad. Pero precisamente aquí, a mí, cuando me puse a revisar el decreto legislativo 1409 y su reglamento, el decreto supremo 312, ¿no?, del 2019, pues a mí un poco, digamos, me quedó el sabor de que la SAS en el caso peruano, pues como decía el profesor Hart, es que ha mostrado que, digamos, hay contingencias. Y estas contingencias, ¿dónde se están presentando en el caso de la SAS? Es que hay ciertas restricciones que permiten que quienes quieran constituir una sociedad por acciones, que en el caso peruano es la sociedad por acciones cerrada simplificada, puedan hacerlo, ¿no?, respetando o de acuerdo a la naturaleza en la cual se creó la SAS, ¿no? Y ahí están justamente las contingencias. Y ahí justamente, ¿no?, estamos ante una situación, como la mencionaban los profesores Schleifer y Bisney, es de que, digamos, la forma como se va a constituir una sociedad, en este caso la SAS, está incompleta. ¿Y por qué? Porque precisamente, ¿no?, la SAS, en su naturaleza, ¿no?, tomando como referencia el caso colombiano, el modelo de la OEA, es que precisamente, ¿no?, se ha creado no solamente para pequeña y microempresa, sino también se ha creado para, ¿no?, para empresas medianas, pequeñas, micro y grandes empresas, con la única restricción que no coticen en bolsa, ¿verdad? En el caso peruano,
¿no? Uno cuando revisa la norma, pues se da cuenta que está limitado a pequeña y microempresa. Entonces aquí hay una primera limitación que creo que hace que quien quiera crear un contrato, desde una perspectiva societaria, que también decía el profesor Elías, un contrato de sociedad para realizar actividades empresariales o actos de empresa, pues se va a encontrar con que solamente lo puede hacer ante actividades de pequeña y microempresa y que incluso sus integrantes sean personas naturales. Y esas personas naturales solo son 2 personas hasta 20 personas naturales. Y eso choca con la naturaleza de la SAS, porque la SAS lo que busca es que personas naturales se puedan asociar con personas jurídicas. No se establece incluso un número, porque en el caso chileno te da la posibilidad incluso que puedan ser hasta 499 personas, ¿no? Pero sobre todo es que también permite que este tipo de sociedad pueda estar conformada por un solo integrante. Y creo que aquí me parece que aquí va el reto en el caso del mercado peruano, porque si tú quieres formalizar a un universo alto, pues con este tipo de sociedad que ofrece beneficios, pues ¿por qué no darle la posibilidad de que solo una persona pueda constituir este tipo de instrumento societario? Y aquí probablemente podríamos hacer una crítica a la empresa individual de responsabilidad limitada, pero vamos a ver, si analizamos su legislación también, es que a comparación de la SAS, es que la SAS es mucho más dinámica, en tanto que la empresa individual de responsabilidad limitada, como mencionaba el profesor Enviti Lujo, tiene un funcionamiento y una constitución societaria estática, ¿no? Entonces, ese es un problema y un reto que justamente implica que en el caso peruano la SAS necesite incorporar ciertas mejoras, porque la idea es respetar su naturaleza. Ahora bien, si hablamos de la SAS, justamente es que un beneficio de la SAS es que su objeto social es indeterminado. En el caso peruano eso no puede ser posible, porque cuando uno quiere o uno quisiera constituir ese tipo de sociedad, pues se va a topar con lo que menciona el artículo 11 de la Ley General de Sociedades y el artículo 26 del Reglamento del Registro de Sociedades, que te establecen que no puede ser así. De hecho, una crítica también a la ley, a la ley actual peruana, es de que en muchos aspectos te remite a la ley societaria. Y la ley societaria, en el caso del objeto social, no te permite que el objeto social sea determinado. Y ahí, también desde mi perspectiva, está que no hay los suficientes incentivos para que un sector informal o quien desee cambiar de sociedad pueda hacer uso de la sociedad por acciones cerradas simplificada. Ahora bien, también vamos a encontrar precisamente que en la sociedad por acciones simplificadas, una de sus partes de beneficio, sus puntos positivos, es de que hay autonomía contractual del titulado o de los titulares que la constituyen para organizarla, para ponerla en práctica, para darle la forma como quiere que esta sociedad funcione de acuerdo a su objeto social que ha elegido. En el caso de la Ley General de Sociedades se guarda silencio y al guardar silencio es muy probable que el registrador, pues a revisar una probable constitución de esta sociedad, pues se remita a la Ley General de Sociedades, que es mucho más estática. Entonces ahí se va a generar precisamente pues la necesidad de repensar esta ley. Y en términos de gobierno corporativo, ¿esto qué implica? Pues prácticamente que se elevan los costos de agencia para hacer uso de esta sociedad comercial. Y aquí, si lo referimos al sector informal, que es al que yo creo que este tipo de sociedad va a funcionar o le haría falta, pues se generan y se elevan los desincentivos para hacerlo, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta con el caso de la SAS es de que te ofrece, en virtud de lo que mencionaba el profesor Reyes Villamizar, la posibilidad, ¿no?, del ejercicio de la libertad de organización, en la cual tú, por ejemplo, cuando tomas decisiones, cuando llevas a cabo las sesiones de junta, pues solo necesitas el 50% más uno. En cambio, en el caso de nuestra legislación, se aplica la Ley General de Sociedades que te establece, pues, los 3/5, ¿no?, para que los 2/3 y los 3/5 para que tú puedas sesionar. Entonces aquí nosotros nos estamos encontrando con que no hemos tenido un legislador que ha copiado, me parece, de manera positiva,
esta experiencia, pero que de repente al circunscribir determinados aspectos societarios con nuestra ley vigente, a nivel de la ley de sociedades, pues definitivamente ha desnaturalizado en parte lo que es la SAS, ¿no? Y eso, por ejemplo, también sucede en el ámbito de la transformación de sociedades. En el ámbito de la transformación de sociedades vamos a encontrar aquí de que a nivel del modelo de la OEA, ¿no? La transformación se hace mediante documento privado. En el ámbito nuestro, se aplica lo que prescribe la Ley General de Sociedades y el registro de sociedades, que te establece que este procedimiento de transformación no puede ser hecho por un documento privado. Y aquí también creo yo que ameritaría que el legislador peruano, ¿no?, revise bien la naturaleza de la SAS en el ámbito peruano. Ahora bien, lo mismo va a suceder en el caso de la fusión abreviada, ¿no?, en el cual se requiere el documento privado únicamente, ¿no? Y eso no sucede en el ámbito de la fusión simple. Y un punto que Álvaro estaba mencionando es justamente lo necesario del arbitraje. En la SAS, justamente, el arbitraje es obligatorio. En el caso del Perú, el arbitraje es opcional. Pero claro, en el caso peruano, el arbitraje hoy en día se ha convertido en una alternativa frente precisamente a que el Poder Judicial no tiene, digamos, el expertise necesario para resolver casos vinculados al mundo corporativo, o tiene una carga elevada de procesos que resolver. Entonces, la SAS tiene precisamente esta virtud que ofrece de que el arbitraje sea obligatorio, y ahí se reducen justamente también los costos de tener que acudir al Poder Judicial, que con una lentitud va a demorarse en responder o solucionar los conflictos. Ahora bien, la SAS, también, por ejemplo, en el ámbito del abuso de la mayoría y la minoría o la paridad, se ha pronunciado, cosa que, por ejemplo, en el caso peruano no ha sucedido así. ¿En qué sentido? En el sentido de que en este tipo de sociedad, por acciones simplificadas, se puede sancionar un abuso de la mayoría de socios, o su minoría, o la paridad de estos. En el ámbito peruano no se ha tocado este ámbito. Entonces, es necesario que el legislador peruano precisamente revise y evalúe, ¿no?, qué aspectos, como en este caso, se deben incorporar para hacer que esta norma sea, pues, como ha sucedido en Colombia, como ha sucedido en Chile, pues sea, digamos, un instrumento innovador y que justamente facilite las actividades empresariales. Aquí precisamente, pues yo he hecho algunas conclusiones y un poco ahí, también creo que voy a coincidir con Álvaro. Es de que en nuestro país, la sociedad por acciones, que en este caso se ha creado en el Perú recientemente, ¿puede convivir con la SAC o puede convivir con la empresa individual de responsabilidad limitada? Mi respuesta es que sí. El problema es que tal como se ha creado, pues los incentivos van más allá de que de repente una persona puede optar por la IRL o por la sociedad anónima cerrada. Entonces, este tipo de sociedad por acciones, en el caso peruano, no ofrece, desde mi perspectiva, los incentivos necesarios para mejorar, para innovar, para ser una alternativa, para formalizar empresas, que es lo que, digamos, fue su origen para el caso peruano. Entonces aquí el legislador tiene que implementar, desde mi perspectiva, algunas mejoras, que es lo que me he referido en la presentación anterior, como el caso del objeto, como el caso del número de la composición de los socios, etc. ¿Nuestra sociedad por acciones cumple la esencia de la SAS? Definitivamente no. Pienso que hay que mejorar aspectos, que ya lo hemos tratado, y pienso que para efectos de gobierno corporativo, aquí hay un perjuicio, no solamente para una minoría de accionistas de una potencial sociedad por acciones, sino para el titular, que no va a tener los incentivos para formalizarse, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hago hincapié a lo que mencionaba, ¿cómo se llama?, el profesor de la Universidad Nacional de Singapur, ¿no?, Dan Puchniak, quien justamente mencionaba que el gobierno corporativo tiene que ser precisamente el conjunto de normas de autorregulación o regulatorias que precisamente no solo benefician al titular de una empresa, sino también a sus grupos de interés. Aquí estamos observando que, si bien es cierto, en nuestra legislación, la sociedad por acciones
no ofrece incentivos al titular, por extensión perjudica a los demás grupos de interés. Entonces aquí no solamente el mercado en lo que es empresa se perjudica, sino también a quienes están ligados a este, llámese empleados, llámese acreedores y el mismo Estado, que cuando cuenta con empresas informales no recauda impuestos. Luego, la sociedad por acciones en el caso peruano reduce los costos de agencia de los inversores informales, definitivamente no reduce. Y ahí justamente radica, ¿no?, el desafío del legislador peruano por mejorar ello, porque definitivamente, ¿no?, si esto no se supera, pues vamos a encontrarnos en la práctica con que la sociedad por acciones en el caso peruano pueda estar pues de ornamento, como sucede actualmente con las sociedades, ¿no?, de responsabilidad ilimitada, que están ahí, ¿no?, que componen la Ley General de Sociedades, pero que definitivamente pues hoy en día ya no son usadas. Entonces, no podemos nosotros, digamos, contar con instrumentos societarios que no van a ser usados. Y por último, la sociedad por acciones en el caso peruano es un instrumento de primacía de los intereses del inversor o de los stakeholders. Justamente aquí, Dan Fouché, cuando habla justamente del gobierno corporativo y del derecho corporativo, él se refiere precisamente a que las empresas, cuando se gobiernan, cuando se constituyen, deben favorecer los grupos de interés por sobre el inversor. Aquí mi perspectiva es diferente, porque creo yo que el primer punto a quien se tiene que incentivar a formalizarse es al empresario. Y por extensión luego se va a formalizar o se va a beneficiar a los demás grupos de interés. Entonces, tenemos un reto, por tanto, que cumplir, ¿no?, en el ámbito del derecho corporativo y en el ámbito del gobierno corporativo, en lo que es la sociedad por acciones en el caso peruano. Y aquí se genera un interesante reto, porque definitivamente, como he colgado la portada de una noticia del diario español Expansión, pues a corto y a largo plazo se van a generar nuevas posibilidades de negocio. Entonces, el sector informal o el nuevo grupo de trabajadores que se encuentra sin trabajo, ¿no?, que cuentan con un capital, tienen la oportunidad de poder dedicar su capital a la constitución de empresas para realizar estas actividades que ustedes observan en la diapositiva. Entonces, si nosotros no le damos, ¿no?, instrumentos societarios que definitivamente les reduzcan los riesgos, ¿no?, entonces esto va a generar que se permanezca en la informalidad y no se aprovechen estas oportunidades de realizar negocios, o si se hacen, va a ser de manera informal y evidentemente los perjudicados van a ser no solamente el titular de la empresa informal, sino también sus trabajadores y el mismo Estado. Bien, con esto he culminado mi presentación, abierto a las preguntas que el público y de repente también con Álvaro podamos tener. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Voy a iniciar mi video también. Sí, listo. Muchas gracias. Perfecto. Consultas para Álvaro Pereira. ¿Qué opina respecto de la regulación del dividendo mínimo obligatorio? ¿Debería ser regulado? ¿Por qué? Álvaro, tu micrófono hay que activarlo. Gracias, gracias. Y disculpas por ese inconveniente. Gracias a quien hace la pregunta. Mi respuesta iba dirigida a distinguir de si estamos hablando en pandemia o no pandemia. Digamos que la tendencia es que en las jurisdicciones en donde efectivamente existe un requisito de dividendo mínimo, se suspenda para permitir que la sociedad utilice los recursos para recapitalizarse. Personalmente, y por mi experiencia con las SAS en Colombia, siento que la responsabilidad que tiene el Estado es permitirle que las partes logren los acuerdos que sean más óptimos, o en definitiva la libertad económica. Y esto por un motivo, porque
El problema principal que está solucionando la SAS, lo acaba de mencionar Edison, es la formalización de las empresas y la financiación de las empresas. Y en mi opinión y la experiencia que hemos visto es cuando dejamos que las partes establezcan estos acuerdos sobre cada cuánto se van a dar dividendos, cómo estamos invitando a que más actores ingresen a la economía formal. Entonces, en definitiva, mi opinión personal es que no debería en principio haber un requisito, por lo menos para las sociedades que no cotizan en bolsa. Las que cotizan en bolsa son otro tema, y que las partes eventualmente llegarán a un acuerdo al respecto. Un último comentario ahí: si uno ve las sociedades más innovadoras de Silicon Valley, las startups, demoran hasta 5 años sin producir dividendos, y cada ingreso que genera la sociedad vuelve a ser invertido, a pesar de que tienen obligaciones muy grandes con inversionistas. Creo que esa es una señal de que si dejamos que las partes lleguen a acuerdos sobre gobierno corporativo, incluido la distribución de dividendos, vamos a permitir que más emprendimientos lleguen a la economía formal. Está bien. Hay otra consulta que es dirigido a ambos. Respecto a las SACs, SAS, SAC y la IRL, ¿qué tipo de beneficios cree que debería otorgar el Estado para incentivar que las empresas informales entren en el mundo de la informalidad? Primero en Perú y luego en otras economías, ¿no? Sí, no entendí muy bien el sentido de la pregunta. Entiendo yo que, digamos, ¿cuál sería el beneficio de la sociedad por acciones frente a la empresa individual de responsabilidad limitada? No, más que eso es, mejor dicho, ¿qué incentivos podría dar el Estado para que justamente estas nuevas personas que van a formar estos emprendimientos lo hagan formalmente a través ya sea de una SAC, de una IRL o de la sociedad por acciones? Ok, perfecto. Sí, a ver, habría que separar los tipos de emprendedor. De repente ahí comete una herejía, pero digamos, hay emprendedores que lo van a hacer, digamos, partiendo desde una perspectiva de formalizarse, ¿no? O sea, iniciando un negocio, y de repente hay emprendedores que ya han comenzado su línea de negocio, ya tienen un negocio, pero quieren luego formalizar, ¿no? Entonces, en ambos casos, no podría el tratamiento ser el mismo, digamos, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque alguien que comienza un negocio, ¿no? Digamos, es diferente a alguien que ya ha comenzado el negocio, que ya tiene avanzado, digamos, la producción de su línea de negocio, ya está vendiendo, a diferencia que un emprendedor recién está comenzando, ¿no? Bien, pero, digamos, desde el punto de vista del Estado, si queremos, digamos, generar incentivos a los emprendedores, yo diría que el primer incentivo es que sean normas mucho más dinámicas, ¿ya? Y normas mucho más sencillas y mucho más, digamos, transparentes. En ese sentido, ¿no? La sociedad por acciones te genera una oportunidad porque un emprendedor precisamente está mucho más, igual puede pasar con otros empresarios, pero digamos el emprendedor está mucho más cercano en sus etapas iniciales a los riesgos y que lo puedan hacer salir del mercado. Entonces necesita poder, digamos, implementar cambios de inmediato. Un ejemplo, hemos visto hace poco que a raíz de la pandemia, un empresario que tenía un negocio de pastelería y de café, ¿qué ha hecho? Ha cambiado el giro de su negocio, el objeto de su negocio, y lo ha trasladado a la venta de abarrotes, de comestibles. Entonces, el ordenamiento societario tiene que darle esa posibilidad, porque actualmente la ley general de sociedades diría, ese objeto social que usted ha hecho al cambiar, para hacerlo formalmente tenía que haber hecho una modificación de estatutos, informar a los registros públicos, y recién con la autorización usted cambiar su objeto social. Pero la sociedad por acciones te permite que al ser el objeto social indeterminado, tú rápidamente puedas cambiar de negocio, ¿no? De inmediato. Ahora bien, creo yo que si hay incentivos para que el Estado también fomente a que los emprendedores opten por la IRL y por la sociedad anónima cerrada, definitivamente sí, pero yo
creo que la IRL tiene un problema, y es de que solamente está constituida para una persona natural. Y eso es un problema. Y es más, el problema es que sus actividades solo pueden ser hechas para pequeña empresa. En cambio que la sociedad por acciones te ofrece la posibilidad que pueda ser un socio o varios socios. Y ahí, por ejemplo, creo que el legislador tiene que hacer la modificatoria, estableciendo que la sociedad por acciones pueda constituirse a partir de una persona hasta un mayor número de personas que las que actualmente ofrece, que es de 20, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que en este caso la sociedad por acciones puede ofrecer incentivos para la formalización, pero requiere cambios. Y que tanto la IRL como la sociedad anónima cerrada actualmente son las posibilidades que hay, pero se topan con el carácter estático de sus normas. Y que muchas veces esto choca con lo que en el ámbito económico los empresarios necesitan hacer y cambiar de inmediato ante las pandemias o ante las crisis que se generan en su actividad económica. Sí, yo estoy de acuerdo, comparto integralmente lo que dice Edison. Agregaría un factor más, y es el tema de cómo está integrado el capital de una sociedad por acciones versus cómo está el capital integrado en una empresa individual de responsabilidad limitada. Y este tema de las acciones es fundamental. Hay un par de estudios empíricos en Estados Unidos que demuestran que, contrario a lo que uno intuitivamente concluiría, y es que a lo mejor un incentivo tributario es la forma más efectiva de promover determinado tipo societario, determinado comportamiento, lo que la evidencia demuestra es que ofrecer la posibilidad de regular las acciones permite que las sociedades vivan por un tiempo más largo. Entonces esto es importante porque crear una empresa, ya lo mencionaba Edison, es muy difícil, hay que asumir un riesgo alto, los empresarios están tratando de protegerse sobre ese riesgo, pero la realidad es que la mayoría de emprendimientos fracasan. Y la mayoría de sociedades tienen una vida de 5 años en promedio. Entonces, la posibilidad de regular las acciones y el gobierno corporativo le permiten al emprendedor acceder a financiación externa y por lo menos soñar con que la vida de la empresa va a ir más allá de los 5 años. Entonces, facilitar el ingreso y la regulación del gobierno corporativo creo que son dos aspectos clave que ahora en la pandemia además le permiten a las sociedades responder a la situación actual mucho más rápidamente. Aquí también tengo una consulta que me parece bastante interesante. Primero es, ¿debería ser la legislación de competencia menos restrictiva en esta situación, al menos de forma temporal? Y referido sobre todo a, ¿deberían las empresas buscar colaboración intermarcas? Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, lo que ha hecho, digamos, un organismo similar al Indecopi es permitir el acuerdo entre diversas empresas de turismo, que justamente para que puedan ponerse de acuerdo respecto a precios, que efectivamente acá se puede ver como una práctica desleal, ¿no? Pero en este contexto, un contexto donde peligra ciertos sectores empresariales, ¿sería factible? ¿Ustedes creen que debería ser menos restrictivo? ¿Cuál sería la opinión? Álvaro, ¿quieres responder? Bueno, debo confesar que el derecho a la competencia no es mi especialidad. En consecuencia, digamos que no tengo una opinión definitiva en ese aspecto y tampoco conozco la iniciativa de Nueva Zelanda. Entonces, no tendría una respuesta en este momento. Sí, yo tampoco la tendría, digamos, así de manera contundente, pero, digamos, hay situaciones en las cuales el Estado tiene que precisamente asumir competencias y también ejercer la regulación ante situaciones extraordinarias, me parece, ¿no? Un aspecto que quizás habría que ver y que se ha estado discutiendo y que de repente, pues, no solamente en Perú, sino también de repente en Sudamérica, es el caso de la fijación de precios. O sea, se ha vuelto a discutir si el Estado debería fijar precios ante, digamos, el incremento de estos, sobre todo en los productos sanitarios. O sea, digamos, en términos, en un escenario en el cual
nuestra Constitución, como me parece que sucede también en Colombia, digamos, establece que los precios los fija el mercado, ¿no? Pues este tipo de situaciones ha generado la discusión de que, oye, hay un abuso por parte de la oferta, entonces en estos casos se hace evidente o no que el Estado asume ese rol de regular los precios. Entonces, no quiero dar una respuesta a favor o en contra, pero yo creo que esta situación que estamos pasando los países de Sudamérica va a ameritar, ¿no?, que haya, digamos, discusiones sobre aspectos que ya, digamos, se tenían por dados. Un aspecto que, por ejemplo, habíamos hablado en su momento con Álvaro es, oye, el tema de la globalización y el libre comercio ya estaba por dado, ¿no? Pero esta situación va a generar la discusión de que, oye, habría, digamos, la posibilidad de hablar digamos, del proteccionismo, teniendo en cuenta de que los mercados están cerrados, que los países están priorizando la compra de sus insumos sanitarios, incluso a perjuicio de países menos ricos. Entonces, aspectos como que, oye, promocionar la industria nacional, oye, promocionar producto nacional, que de repente ya se tenían por superados con las ideas de la globalización y libre mercado, pues probablemente van a resurgir. Entonces, habría que asumir un consenso si cabría volver a estos, ya sea de manera total o parcial, o al final ver qué salida se da. Claro. Aquí tengo una consulta de Diego Campanas que dice, pese a que las prácticas de gobierno corporativo implican una autorregulación por parte de las empresas, ¿no sería mejor que se establezcan regulaciones diferenciadas por el tamaño de la empresa desde el Código del Buen Gobierno Corporativo? En el presente, para una microempresa, es difícil pensar en directores independientes, comités de auditoría. ¿Cuál es su opinión? Y si tienen algún autor o doctrina que nos puedan recomendar al respecto. No sé si Álvaro... Sí, gracias. Me parece una excelente pregunta. Creo que, en efecto, otorgar mayor flexibilidad convierte al gobierno corporativo, digamos, la libertad, darle más libertad a las partes, convierte al gobierno corporativo en una moneda de dos caras. Entonces puede ser utilizada esta libertad para que gobiernen las mayorías o gobiernen las minorías en una sociedad comercial. Creo que es una de las consecuencias de ampliar las posibilidades. Yo, digamos, que prefiero ver esta realidad con optimismo, y es que entre más oportunidades tenemos, más aprendemos a usarlas y en la mejor forma posible. Digamos, no me parece que la conclusión natural sea restringirlos digamos, por los riesgos que puede conllevar un uso equivocado de diversas estrategias. La solución, en mi opinión, es acompañar esta flexibilización o la ampliación de posibilidades para estructurar el gobierno corporativo con un poco más de pedagogía hacia los empresarios y con un sistema de resolución de conflictos óptimos. Yo aquí quiero recordarles algo que mencioné en la primera parte de mi intervención sobre la experiencia de la SAS en Colombia, y es que si bien no autorizó a la Superintendencia de Sociedades automáticamente, paulatinamente se le asignaron facultades jurisdiccionales. Entonces, la SAS se implementó acompañada de la posibilidad de solucionar los conflictos societarios vía arbitraje. Y paulatinamente se le asignaron facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades. ¿Cuál ha sido la experiencia de asignarle esas facultades jurisdiccionales? Que en un lapso de menos de 10 años se ha ido generando una jurisprudencia que nos ayuda a entender qué tipos de acuerdos de gobierno corporativo son apropiados para cada tipo de empresa. Y esa alternativa me parece que es mejor a que el gobierno establezca, digamos, unos parámetros rígidos según industrias o según capitalización, en fin, porque vamos respondiendo simplemente a las necesidades del mercado. Yo, si pudiera recomendar, creo que se fue mi señal. No, está bien. Sí, sí, está bien. Está bien. Si pudiera recomendar una lectura, recomendaría este libro que es muy básico, que se llama Venture Deals, y un poco lo que enseña
está escrito por unos asesores de inversionistas de capital de riesgo en Silicon Valley. Y es un libro muy didáctico que básicamente le dice, mire, si usted tiene todas las libertades para llegar a distintos acuerdos, ¿cuáles deben usar? Y no es un tema teórico, sino puramente práctico, pensando en cuál es la realidad económica de la unidad empresarial en el momento en que se da el acuerdo y cuál puede ser la realidad empresarial 5 años después. ¿Cómo puedo hacer yo como fundador de una sociedad o como inversionista de una sociedad para salir de ella en el momento que ya no me sienta parte de la misma o que tenga un interés diferente, o cómo hago para participar más activamente? Yo recomiendo este libro, no sé si Edison tendrá algún otro, en mi opinión, digamos, para maximizar el uso de esta libertad que nos otorga la ley de SaaS. Creo que esta es una buena iniciativa y no habla para nada de ninguna jurisdicción en particular. Sí, bien, a ver, agradezco a Diego su pregunta. A ver, yo concuerdo con Álvaro sobre que no podemos desnaturalizar el gobierno corporativo en función a separarlo, digamos, en empresas familiares y empresas que cotizan en bolsa. De hecho, ya el Código de Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas del 2013 dedica 4 artículos a las empresas familiares, ¿no? Yo lo que creo es que, digamos, no hay que dividir el gobierno corporativo en dos, sino hay que, digamos, respetar la esencia de acuerdo al mercado. Porque a veces sucede de que estando en Sudamérica, hacemos gobierno corporativo pensando que estamos en Reino Unido o pensando que estamos en Asia. No, es que estamos en Sudamérica. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido y en Estados Unidos, el gobierno corporativo busca proteger, a través de la agencia, los intereses de los accionistas dentro de una empresa de capital difundido, principalmente. En tanto que, por ejemplo, en el Asia, ¿no? Es, digamos, a los accionistas mayoritarios. Pero también hay un punto que en su momento Dan me comentaba, era de que el gobierno corporativo también se topa con una realidad, que es, me parece también muy permanente en el caso peruano, en el 97% de las empresas, es de que hay un accionista controlador o un mayoritario que tiene un gran porcentaje de las acciones de una empresa. Entonces, aquí muchas veces no podemos pensar que el gobierno corporativo es protegemos los intereses de los mayoritarios, protegemos los intereses de los minoritarios, cuando de repente tienes empresas que tienen un accionista controlador, ¿no? Entonces, yo lo que respondería ahí es, respetemos cuál es el mercado peruano. O sea, si en el mercado peruano tenemos empresas que principalmente no cotizan en bolsa, o que sí cotizan, pero tienen en su mayoría que el capital pertenece a unos cuantos accionistas, pues de repente ahí será en el caso de ellas, oye, que el gobierno corporativo tiene que proteger los intereses de los minoritarios. Pero si tenemos, por ejemplo, un universo de empresas familiares donde resalta en la empresa persona natural, que es una persona, o la empresa individual de responsabilidad limitada, que es una sola, oye, ahí estamos ante una situación que el controlador, ¿no? Podría, con sus actos, no perjudicar a un accionista o a un socio, sino a los grupos de interés de que son los otros stakeholders, empresarios, empleados, acreedores, el mismo Estado, que no se menciona, pero que sí están ahí y que también se pueden ver afectados por estos actos de este gran controlador que, como lo dije en el caso de la SAS, mientras no tenga incentivos para formalizarse, él cree que obra bien, pero en el fondo obra mal. ¿Por qué? Porque cuando no se formaliza, no ha formalizado a sus trabajadores, no ha formalizado tampoco, ¿no? el pago de impuestos. Y por ende también perjudica a otros operadores del mercado. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y sobre libros, pues, si hablamos de la SAS, yo creo que yo recomiendo este libro del profesor Emil Dirujo, que es La tipología de las sociedades mercantiles entre la tradición y la reforma, ¿no? Que habla precisamente sobre, digamos, la necesidad de reformar el derecho societario, pero también incluye trabajos sobre lo que es la sociedad por acciones. Permíteme un momento volver a compartir mi pantalla. Y le damos acá. Listo. Tengo una consulta que está dirigida a ambos, creo que
la primera parte de la pregunta nos puede responder Edison, es ante la crisis suscitada de la pandemia, existe en el Perú un gran número de empresas, micro y pequeñas empresas en el mundo formal, quienes tienen mayor riesgo a desaparecer. ¿Crees, Edison, que los beneficios otorgados por el Estado son los más adecuados? Y segundo, que creo que esto es algo que Álvaro y Edison nos podrían responder, es ¿qué otras medidas recomendarían para que se pueda amilanar los impactos que está generando la pandemia? Frente a, teniendo en cuenta estas micro y pequeña empresa, que finalmente no es que sean informales, sí son formales, pero que están sufriendo todo este impacto económico que viene con la pandemia. Ok, a ver, digamos, desde mi perspectiva, o sea, si bien es cierto que hay micro y pequeñas empresas que la están pasando mal, es que también las empresas informales la están pasando re mal, ¿no? Y entonces, esta crisis tiene que demostrar que debe informalizarse. ¿Por qué? Porque si ellas estuvieran formalizadas, y ahí engancho con la pregunta de las empresas formales, tendrían la posibilidad de acceder a los beneficios de créditos que el Estado está distribuyendo a través del programa Reactiva Perú. Entonces, aquí, digamos, la formalidad tiene que hacer que la empresa pueda acceder a las ayudas que el Estado deba brindar. Entonces, la idea es, si tú eres un informal y no puedes acceder a los créditos, y probablemente tienes dos salidas, o vendes tu patrimonio para pagar tus deudas, o simplemente quedas en un impago y con lo cual tu negocio desaparece y te quedas, y quienes dependen de él también se quedan, como decimos en el Perú coloquialmente, en la calle, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el reto de la pequeña y microempresa es dejar de ser informal y de trabajar de manera informal y asumir una cultura, ¿no?, de cumplimiento formal. Porque si no hacemos que las empresas sean formales, siempre vamos a tener el problema de que no van a acceder a una ayuda del Estado, porque las ayudas del Estado siempre van dirigidas al mercado formal. ¿Qué ayuda podría brindarse a una empresa informal? No la podría hacer desde mi perspectiva, digamos, del derecho comercial, porque en el fondo, ¿qué está haciendo? Está cogiendo el impuesto de los contribuyentes y los está dando a empresas informales que cuando lo reciban, desconoces tú si lo invertirán en el negocio o lo van a destinar al pago de deudas personales. O sea, no hay esa garantía. Entonces, precisamente, no, y es más, sería, pues, yo, si lo veo desde una perspectiva de contribuyente, no tendría incentivos de contribuir cuando veo que el Estado hace ese tipo de inversiones, ¿no? O de ayudas. Creo yo que la ayuda del Estado a las empresas informales debe ser aquellas que ofrece a las personas en general, ¿no? A través de dar este apoyo a través de bonos, como se ha estado dando, pero no dirigido a un universo de empresas informales como tal. Esa sería mi perspectiva. Yo comparto 100% lo que dice Edison con una salvedad, y es que desconozco las medidas puntuales que ha adoptado el gobierno peruano, pero con esa salvedad pienso que la realidad en Latinoamérica es muy parecida en el tema de la informalidad. Es un gran reto que tienen los países de la región, y pienso que las medidas que pueden beneficiar a las pequeñas empresas, digamos que son un poco en lo que me concentré en mi presentación, digamos. Quiero mencionarles tres. En primer lugar, pienso que la experiencia colombiana de la SAS, que es la que conozco, digamos, más a fondo porque la he estudiado con datos, demuestra que tuvo un impacto en la formalización. O sea, fue una buena forma de integrar empresas que de otra forma hubiesen sido informal al mercado formal, que como Edison explicaba, es, digamos, útil para que las empresas tengan más posibilidades de sobrevivir en épocas normales y en épocas de crisis. Digamos, la formalidad, a pesar de que puede ser, digamos, un reto para algunos empresarios informales, debemos reconocerla como una gran virtud, y es que contribuye a que estos emprendimientos sigan por más tiempo y beneficien a más, reporten mayores beneficios. La SAS también contribuyó a la formalización, a la financiación, perdón, como alternativa de reestructuración. Es decir, durante la crisis, las que se hayan formalizado, digamos que vía SAS o de pronto de otras sociedades de capital, tienen también un beneficio superior, sociedades pequeñas, ¿no?
y es que pueden reestructurarse, tienen más alternativas de reestructuración. En segundo lugar, para empresas pequeñas, quiero retomar mi invitación con el tema de la virtualidad como instrumento para mejorar el gobierno corporativo en general. Entonces, podemos invitar a las empresas pequeñas a que hagan uso de las asambleas y juntas que se involucren más en temas de gobiernos corporativos vía asambleas y juntas virtuales. Y también, si el Estado promueve la virtualidad para la resolución de conflictos, puede haber un incentivo enorme para empresas pequeñas para que sueñen con crecer y puedan invitar a inversionistas externos cuando les ofrecemos a estos inversionistas la posibilidad de resolver o de proteger su inversión vía audiencias virtuales para resolución de conflictos societarios. Esa es la segunda. Entonces, SaaS, virtualidad. Y la tercera, que la escribí hace poco precisamente en un artículo que les dejaré el link, es cómo ajustar el derecho de insolvencia para los tiempos de crisis. Mi enfoque siempre ha sido en las empresas pequeñas y agradezco por eso mucho a quien haya hecho esta pregunta, porque el ajuste en Latinoamérica de la ley de insolvencia debe ser especialmente para las empresas pequeñas, que son la mayoría del mercado. Tenemos que enfocarnos en las empresas pequeñas. Y pienso que Colombia tuvo una buena iniciativa, pero soy crítico de ella porque siento que nos quedamos en la mitad del camino. Pero en esencia, lo que debemos procurar es que las empresas pequeñas puedan suspender el pago de sus obligaciones legales y contractuales, protegidas por la ley de insolvencia. Entonces, el acceso fácil al régimen de reestructuración societaria debe procurarse en todos estos países, especialmente en la crisis. Creo que eso tiene que ser algo que debemos aprender. En Colombia se establecieron procedimientos de insolvencia paralelos vía cámaras de comercio, que es donde llevan el registro societario. Se facilitó el acceso a la reestructuración ordinaria, pero pienso que aún hay unos requisitos de forma que impiden que el empresario pequeño acceda. Por ejemplo, les comparto un ejemplo puntual. Soy un empresario pequeño, me organicé vía SAS o Sociedad Responsabilidad Limitada, y me preocupa que por cuenta de la pandemia no voy a poder sobrevivir, no voy a poder pagar con mis obligaciones. Para suspender las obligaciones contractuales y legales, debo preparar un acuerdo de reestructuración que convenza a mis acreedores, presentarlo ante la entidad correspondiente. Todo esto es digamos que es una carga muy alta para un empresario pequeño que está apenas visualizando cómo reorganizarse. Entonces, en mi opinión, una estrategia puntual adicional a la SAS y a la virtualidad de las audiencias es ajustar la ley de insolvencia para permitirle a los empresarios pequeños que fácilmente suspendan el pago de obligaciones. Eso es lo que necesitamos, que suspendan el pago de obligaciones mientras llegan a un acuerdo con los acreedores. Y en eso siento que hemos fallado en la mayoría de países hasta donde he estudiado. Hay un documento muy bueno en español, incluso preparado por Aurelio Urrea en el Instituto Iberoamericano, donde da un recuento de las principales medidas, y creo que ninguna se ha enfocado en este aspecto que es tan importante para nosotros. Exacto. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Edison. Más bien, voy a cerrar en este momento nuestra reunión virtual. Muchas gracias a todos los que han participado y muchas gracias. Otros voy a reiterar a mi agradecimiento a Álvaro y a Edison por darse el tiempo para hablar con nosotros sobre la sociedad por acciones y el gobierno corporativo en tiempos de pandemia. Sin nada más, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, creo, Álvaro. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias a todos. Álvaro, muchas gracias. Estamos en contacto.